Bienvenidos a Reunión de Consorcio. Este es nuestro segundo programa. Quería ante todo agradecerles por la repercusión que tuvimos en el debut. Muchísima gente se estuvo comunicando con nosotros a través de las redes sociales para agradecernos por la propuesta. A algunos les sirvió, algunos tomaron nota de nuestros profesionales para hacer el reclamo, algunos prometieron que van a mandar documentado. Esto es importante, si podés grabar, mandar fotos, le va a ayudar mucho a nuestros profesionales ver la situación que nos estás contando. Cuanto más datos nos mandes, mejor para nosotros para poder ayudarte a resolver el problema. Vamos a presentar a nuestro equipo que nos acompaña, el mismo que estuvo la semana pasada, el que va a estar todo el año con nosotros, la doctora Judith Salmón de Administración Premier. ¿Cómo estás, Judith? Hola, Dami, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, bien. ¿Qué rebote tuviste? Muchísimos llamados, consultas. La gente se siente identificada con las cuestiones que tratamos aquí en el programa. Así que bueno, en la convicción que estamos llevando al menos un poco de conocimiento y tranquilidad al vecino. ¿Te trataron bien? ¿Decías, estás del lado de nunca me los tratan malos? Mal. No, estamos del lado del consorcista. Es una relación de dos, del mismo lado. Te peleo un poco para dejar bien en claro esto. No hay buenos y malos en esto, sino que tenemos que tratar de armonizar, de estar bien, de poder compartir para que nos vaya mejor a todos. ¿Sí? Una armonía. Ahí está, una armonía. Bueno, vamos a presentar a Belén Conci, nuestra abogada. Habrás recibido un montón de consultas también. Sí, la verdad que sí, tuvo mucha repercusión, sobre todo esto que hablábamos en defensa del consumidor y cómo hacer denuncias frente a incumplimientos de administradores. Bueno, yo acá trato de traer herramientas para que más o menos sepan cuáles son sus derechos, obligaciones, también la relación entre vecinos, que también hay muchas cosas que a veces no es solamente tirarle la pelota a la administración, sino también ser un buen vecino, que no es fácil a veces cuando se vive en propiedad horizontal. De eso vamos a estar hablando y es parte del tema del programa de hoy, buenos vecinos o malos vecinos, porque hay muchísimos conflictos. Jorge Liniar, bendito tú eres entre todas las mujeres, sí, ahí nuestro arquitecto. Muy afortunado. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo fue esta primera semana? Interesante, o sea, muchas consultas, generalmente temas puntuales. Lo estamos analizando, estamos agrupando como para ir tomando así por bloque qué tipo de solución se le puede ir aplicando a los distintos problemas. Bueno, importante que todos tienen una solución. O sea, eso es lo bueno saber que todo se puede solucionar de alguna manera antes o después, y el antes y después tiene que ver con los tiempos que tardan también en resolver algunas cuestiones que vamos a estar viendo, que la gente a veces nos decía, sí, está bien, lo resuelven, pero nunca en tiempo y forma, tardan más de lo que nos dijeron, así que es otro de los temas que vamos a estar viendo. Y bueno, está Gaby Pilar Saldivia, especialista en propiedad horizontal. Hola Gaby, qué bien te queda el azul, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue esta primera semana? No, bien, quedó un poquito enganchada con los costos de las expensas. Sí. O sea, da para otro programa porque siguieron muchas preguntas, muchas consultas sobre el tema de los costos y también he recibido consultas de inquilinos en cuanto al pago de las expensas también, que la verdad que están muy altas, a ver si corresponde o no corresponde al propietario, al inquilino. Sí, porque a veces pareciera que le dicen, cuando alquilan, dicen, no, pero el propietario me dijo de palabra que era 2.000 y en realidad después terminan siendo 3.000. Sí. Y hay veces que es el inquilino que tiene que o llamar a la administración o pedir el último resumen de expensas para saber más o menos en cuánto. Pasa que a veces se dan conflictos en donde todos tienen razón, tal vez, porque uno quiere pagar lo que acordó, el otro lo que había acordado le cambió la regla del juego porque apareció algo nuevo. Quizás hubo un aumento también en el medio. No, lo que sucede es que es un juego armónico de varias relaciones en simultáneo y en paralelo en el caso de inquilino, porque está la relación inquilino-propietario, la relación consorcio-administración. Entonces, hay que analizar los diferentes canales de relación que se presentan. Y las incidencias que también pueden tener distinto tipo de obras o refacciones que le pueden llegar a corresponder tanto al propietario como al inquilino. Sí, igual no dejemos de ver que la deuda es de la unidad funcional. Claro. La deuda la es de la responsabilidad del propietario, pero bueno, cuando alquilan, la expensa la paga el inquilino y muchas veces está muy claro y le cobran toda la expensa y el inquilino dice, no, esto no me corresponde. O esto sí. La verdad que al momento de pagar, no paga el propietario, paga el inquilino en general. Qué ganas tienen de hablar hoy. El otro día, el primer programa, me decía, uy, no nos animamos, ahora las voy a tener que ir parando de a poco.
A ver, sepan que si un tema lo tocamos en un programa, no quiere decir que no vamos a volver sobre ese tema en los próximos programas, porque el tema del aumento de las expensas va a ser recurrente todo el año seguramente y nos podés volver a consultar sobre eso. Pero el tema de hoy básicamente es pelea entre vecinos. Y algo que pasa mucho, me ha pasado y seguramente ustedes también tienen alguna anécdota o experiencia personal, es qué pasa cuando un vecino le genera un problema a otro y ese vecino no deja que entren a su casa a ver el arreglo, a resolverle el problema que es de otro. Claro, el vecino del quinto H no tiene el problema lo tiene el del cuarto H, porque Sí. por culpa del quinto, el del cuarto se ve afectado. Ahora, no coinciden los horarios, no quiere que le entren a la casa, digo, está lleno de esos problemas que vamos a ir, Belén, ya más a mí me pasó. No sé, a mí me pasó personalmente, pero lo pude resolver. Qué Pero suerte. es una Y cuestión, no es sí. solo que no deja entrar, a veces está vacío el departamento, No está. se fue de viaje. Hay imposibilidad de ingreso, También. de acceso. Igual lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una verificación, una constatación para determinar si la afectación tiene una causa particular o consorcial. Bueno, ahí Bueno. es donde entra la figura del profesional Exacto. como para realizar un cateo, un testeo, una presentación de informe. Eso es importante. Muchas veces es fundamental como para detectar cuál es la causa y hasta dónde abarca y bueno, a quién corresponde. Eso lo evalúa el consorcio, el profesional. Tan importante, Jorge, esto que decís, que lo vamos a desarrollar en el bloque que viene, completito, con muchísimo más tiempo. Nos vamos a nuestro primer corte. Escribinos en las redes sociales que te van apareciendo en la pantalla. Nos vamos con una encuesta, como es habitual a nuestros cortes. Y al regreso vamos a tratar este tema ya en largo y tendido. ¿Qué pasa con nuestros vecinos cuando no nos dejan hacer un arreglo? Ya venimos. Hola, soy Micaela Grimberg Saldivia y hoy salimos a la calle a preguntarle a los vecinos si cuando tienen un problema en tu edificio, ¿lo resuelven rápido? Todo en orden está, todo en orden. La verdad es que prácticamente ni se arreglan las cosas. O sea, podés estar años. Más o menos, ahí sí, no estoy de acuerdo, pero sí, suelen tardar. De hecho hay cosas que no arreglaron y siguen tardando. No, no, la verdad que no. Hubo unos problemas de humedad, yo estoy en el 8º piso y que da la terraza, es el último piso, y hubo problemas de humedad que los resolvieron en 2 años. O sea, recién ahora, después de 2 años de que se me llenó todo de humedad, lo resolvieron, así que... Sí, porque somos 10 pisos nada más. Entonces siempre es más fácil, ¿viste? Sí, la otra vez hubo un robo hace un tiempo y enseguida nos arreglaron el tema de la entrada. Sí, bastante bien, no me quejo. No, para nada. Sí. En general es muy lento todo. Sí, tienen un sistema muy práctico. Tenemos una planillita donde hacemos la solicitud y vienen siempre determinando la prioridad si es un tema de gas, agua o electricidad. Hay otras cosas como el lavadero que tiene problemas por temas de humedad que todavía no lo han resuelto, que lo tengo hace un año y me ha perjudicado, pero a la larga lo arreglan. Sistemas Administrativos Sociedad Anónima. 35 años al servicio del administrador. Expensas en 24 horas. Sueldos y cargas sociales. Envío automático de expensas por mail. Libros obligatorios. Gestión ante el Registro Público de Administradores. Asesoramiento permanente. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Seguimos acá en reunión de consorcio. Bueno, y si no te tocó cruzarte con Mica en la calle, que te haga la encuesta, igual vos podés participar con nosotros, escribiendo a través de las redes sociales, contándonos qué es lo que te pasa. Por ejemplo, recién en el corte, Dani, uno de nuestros camarógrafos, planteó esta pelea de vecinos. Dice, bueno, a ver, a mí me pasó, tengo un local, no le entra humedad del piso de arriba, del edificio, del consorcio, ahora en esa unidad no vivía nadie. ¿Qué hacemos? Yo me peleaba con el administrador, llamaba, no me lo resuelven. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, una de las obligaciones de los consorcistas es informar
si hay un cambio de domicilio, un cambio de titularidad, todo lo referente a la propiedad tiene que informar al administrador. El administrador también tiene responsabilidad de tener al día esos datos. Exacto. En realidad la función principal aquí es no obstaculizar la capacidad de la administración de actuar ante la emergencia o ante la afectación o ante el daño. Con lo cual la administración tiene que tener los datos de titularidad del inmueble. Que no esté habitado no significa que no haya ningún responsable. Sí, pero ustedes hablan siempre desde la buena voluntad y está bárbaro. Está la buena voluntad de la persona que si hace algún cambio tendría que decírselo a la administración. Vivió una señora sola y falleció. ¿Y quién no tiene familiares? ¿Quién le avisa a la administración? No, por lo general a la administración el dato de que hay una afectación llega por el afectado y no por quien lo causa. Sí. O sea, por lo general nos enteramos por quién lo está padeciendo que necesita la reparación. Sí. En ese momento se debe mandar personal idóneo, como bien decía Jorge, para verificar si la causa es particular o consorcial. Para eso debemos ingresar. Si el obstáculo está en el ingreso, lamentablemente hay que acudir a la sede judicial, que es la única que tiene capacidad de permitir la entrada al departamento. Claro, eso, ahí hay... el paso cuando se convoca a un proveedor o a un contratista como para que vea un problema, va directamente a donde está el problema, que no es por ahí el lugar donde lo causa, sino por ahí puede ser hay que hacer una investigación. Otra unidad funcional. Cuando esta persona que va a hacer un relevamiento del problema se encuentra que o presupone que viene de otro lado y no tiene acceso posible porque ya el mismo encargado le dice que no vive nadie, tiene que comunicárselo directamente a la administración. En ese tiempo se pueden causar muchísimos daños colaterales que ahí hay como un vacío, a ver quién se hace cargo de eso, porque una simple gotera por ahí puede dañar todo un cielo raso, muebles, otros ambientes. Puntualmente lo que me contaba, perdón, así entendemos que estamos hablando, lo que me contaba Dani. Es un negocio que vende sábanas, toallas, en 11, le entraba agua desde el primer piso, mucha agua cada vez que llovía sobre todo, y le arruinaba la mercadería, estaba como el techo roto, no vivía nadie porque la señora que vive ahí falleció, llamaban, primero ellos alquilaban ahí, llamaban al propietario del local. El propietario del local llamaba a la administración. La administración ya sabía que en esa unidad no había nadie porque la señora había fallecido, creo que fue a remate. O sea, estábamos hablando de 3-4 meses para empezar a ver quién era el culpable. Y cada vez que llovía o se le iba arruinando mercadería, ¿quién se hace cargo de todo eso? Lo que pasa es que acá hay que empezar, a ver, corregime cualquier cosa, Judith. Empezar por, digamos, el llamado a la administración, lo que puede ser después una carta de documento, el seguimiento de la administración, pero lamentablemente cuando hay un problema así y se llega como a última instancia, es decir, no encontró a la persona, nada, yo lo que recomiendo a las personas es que vayan contra el supuesto propietario y contra lo que es el consorcio. Y después se verá si se indemniza también por daños, y esto lleva tiempo... Claro, que es el tiempo que no tiene el que se le está arruinando la mercadería. Después, mientras tanto, documentarse y hacer un relevamiento. Eso que hay que ir grabando, mostrando. O un informe de cualquier profesional también sirve. Y después era también todo un tema de prueba de poder decir efectivamente se me dañó la mercadería, perdí tanto. Claro, que no se aproveche tampoco el que perdió. Claro. Ahora, antes ustedes decían determinar... Perdóname, pero hay dos vías que se pueden, digamos... marcar. Una es cuando la imposibilidad es involuntaria, o sea, como decís vos, que esta persona o falleció o está en remate, o sea, que no hay una persona física que pueda llegar a abrir ese departamento, o sea, porque no se la puede encontrar, hay una imposibilidad, y hay otro cuando hay una negación. Claro. ¿Y qué pasa en ese caso? Y se ordenará el juez. O sea, como contratista, como una medida. lo único que lo puedo hacer es informar a la administración que actúe. O sea, yo no tengo hay algo ninguna fuerza. Claro, no, totalmente. Porque si bien pareciera que la administración está en la vereda de enfrente, ciertamente somos sus representantes, con lo cual estamos en la misma vereda. También hay que comprender el temor del vecino que deben ingresar a hacer reparaciones u obras en su propiedad y tiene miedo que las reposiciones no sean de calidad, tiene miedo que su departamento pierda valor, que no quede en las condiciones que estaba, porque no era afectado, simplemente era el lugar donde arrancaba la afectación. Entonces también hay que llevar tranquilidad al vecino y colaborar y fomentar el diálogo y la presencia de la administración para garantizar
en una armonía que permita el ingreso y que no va a quedar damnificado por intentar colaborar con su ¿Y vecino. si ese vecino tiene horarios raros? Digo, sale de la casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Es común. Es común, no, decir, durante todo el día, de lunes a viernes, no hay nadie. Puede venir el plomero a las 8 de la noche. Bueno, Claro, es complicado. Lo que pasa es que la jornada laboral del propietario también coincide con la jornada laboral del contratista. Entonces hay superposición de intereses. Deberán ser flexibles, los propietarios tienen la obligación de permitir el ingreso y no obstaculizar. Dejar un familiar, un amigo. Suelen dejar llaves al encargado si es un encargado de si no confianza. hay encargado en el edificio, no siempre hay. Algún Edificios familiar, pequeños que no tienen. Judith, antes creo que fuiste vos o Belén que hablaban de si el problema es del consorcio o es entre particulares. ¿Cómo sabe uno si el problema es del consorcio o es entre particulares? Bueno, la definición de la competencia de lo que es consorcial y particular ya surge de la ley misma, macro, y también de su reglamento en particular, que lo recepta. De no cualquier la conocemos, manera, la ley. El ¿cómo? vecino común no la conoce la ley. ¿Cómo sabemos? Se envía personal idóneo, probado, con capacidad, que tiene certeza de cuál es una causal de afectación particular y cuál consorcial, y en su informe técnico que eleva a la administración ya hace esta distinción. Déjame agregar algo. Tiene que ver, cuando es consorcio, tiene que ver cuando afecta a las partes comunes del edificio. Como decir, los caños, los muros divisores, hasta instalaciones, pasillos, todo lo que tiene que ver. Y está definido, está muy bien definido en el código. Hay determinados reglamentos de copropietarios que en algunos casos incluyen o no incluyen terrazas de uso particular o no, y hasta dónde la cañería, hasta la llave de paso, en algunos casos, hasta la llave de paso de distribución interna de la unidad funcional, sea de agua o sea de gas, hasta el tablero seccional, y en otros casos todo directamente cierra todo lo que está por dentro de las paredes. Eso entra dentro de todo trabajo a cargo del consorcio. Claro. También hay confusión con esos espacios que vos decís. O sea, es importante que lo aclare el administrador hasta dónde llega el alcance de los trabajos. Así el contratista, cuando va a hacer el relevamiento y la evaluación de los problemas, sabe hasta dónde hacer el trabajo y a quién presupuestarle. Claro, desde ya que el reglamento establece ahí, cada reglamento es particular. Primero hay que ir al reglamento, pero están esos espacios, como vos decís, de la terraza, el patiecito, que en realidad es común, es de uso exclusivo. Porque está dentro de la unidad, uno dice, bueno, es responsabilidad del propietario. No, es común. Como son el los mantenimiento, balcones, pero el mantenimiento sí. Claro. El balcón es de uso el exclusivo, pero lo que tiene que ver... ¿Qué pasó? No se ponen de acuerdo. Dice, no, que disentimos en que yo digo que es un espacio común de uso exclusivo. Por más que el acceso sea del propietario y corresponde al consorcio, y yo entendía que él decía que no, que corresponde al propietario, pero no vos te referís a la limpieza. Al mantenimiento, limpieza, sí, y acceso, y permitir el acceso y no cerrarlo. Perdón, Belén, ¿y vos decías? No, esto del balcón, que se confunde si es de la persona porque pertenece a la salida de su living, a la salida de su cocina, y en realidad es del consorcio, es uso exclusivo, pero en realidad lo que tiene que ver con las barandas, la estructura es del consorcio. ¿Tienen ejemplos así para contarnos de vecinos que se han peleado con vecinos por estos temas? Digo, porque no podían entrar, porque no podían resolver. Pienso en el vecino de la música, el que escucha fuerte música y molesta al de al lado. Digo, deben ser temas tan recurrentes. Son los problemas típicos de convivencia de un consorcio. Y el no ponerse en propietario en lugar del otro y un poco no cumplir con sus obligaciones como consorcista. Sí, pasa a diario con todo. Son casos aislados igual, ¿no? El común... Te abro la puerta, pasa, o sea, no son todos los consorcistas así. Pero son los que más ruido hacen, digamos. Por lo general la gente tiene como limitaciones respecto de quién va a ir. Sí, eso sí. Quieren estar seguros, acreditados. Además hay un tema de inseguridad que preocupa y preocupa mucho. ¿Quién va a estar dentro de la unidad? ¿Quién se hace cargo, responsable por la permanencia? A la gente le preocupa si hasta se rompe algo. Bueno, son todas cuestiones que me parecen sumamente atendibles. Sí, que además es lógico, digo, si ya vinieron una vez a mi casa y no me la dejaron bien en condiciones, quieren venir de nuevo por un problema que yo no tengo, digamos, que le causa a otro y ya no sé si... Y al vecino le preocupa mucho cuánto van a durar las tareas. Bueno, yo sé cuándo ingresan, pero cuándo se van. Claro. Es una preocupación y muchas veces no tenemos respuesta porque los profesionales tienen que hacer una evaluación, un diagnóstico. Ni siquiera ellos lo saben. Sí se puede garantizar en un compromiso mutuo de la administración y el contratista que será
el menor posible. Me sonó que le hacías un reclamo a Jorge, como que no cumplen habitualmente los contratistas. Muchas veces, bueno, no sé si te referías a esto, a veces cuando hay algún problema, el profesional en realidad no se sabe de dónde viene o hasta dónde es el alcance o cuál puede ser efectivamente la solución. Para eso hay herramientas como el cateo, que creo que tú ya te lo había nombrado. El cateo es una inspección de un sector donde se acuerda, digamos, acceder como para verificar las componentes de resolución que se pudieron hacer, por ejemplo, en una impermeabilización. Uno sabe que lo que ve en la terraza son las baldosas, nada más, pero no sabe de ahí para abajo cómo se lo resolvió técnicamente. Si hay una filtración, el profesional, por el sistema de un cateo, puede romper, o sea, mandar a una persona a una cuadrilla para romper y ver cómo se solucionó el problema o se pensó solucionar el problema de la impermeabilización. Con esos datos uno puede determinar si lo que falló fue la impermeabilización de la capa de la carpeta impermeable, de la membrana, o la losa está fisurada, etcétera, etcétera, etcétera. O una cañería está pasando y está perdiendo agua. Esos trabajos tienen un costo, que muchas veces los consorcios son reacios a acceder. Claro, es el costo para dar el diagnóstico. Claro, solo para dar el diagnóstico, pero uno también lo que no tiene en cuenta es que con ese buen diagnóstico se puede ahorrar el no hacer un trabajo que no tenga una solución efectiva. Claro, te entiendo. Lo que pasa es que para el que no conoce, claro, ya me querés cobrar de antemano para decirme... Claro, es como ir al médico porque te duele la espalda y tenés que pagar una consulta al médico común. El médico común te va a mandar a un médico especializado en algo, en traumatología, en lo que sea. O sea, estás haciendo pasos. En medicina no se cuestiona esos pasos, pero muchas veces en la construcción sí. No, además en esta actividad es de muy buena práctica las medidas progresivas. Porque cuando no son así, también somos cuestionados por ser feroces en las decisiones. Entonces, me parece que es importante hacer un diagnóstico serio, que permita una cotización sobre una base conocida. Claro, porque si no, después vienen los presupuestos complementarios, que tampoco son muy bien recibidos. Me parece que le estás hablando a algún vecino en particular, que algo te pasó así. No demos el nombre, pero digo... Quiero hacer una pregunta, porque he conocido dos criterios distintos de administraciones y quiero saber si, Judith, si hay algo que establezca una cosa u otra. En el caso del arreglo de una unidad, si lo tengo empapelado, si lo tengo con alguna pintura especial, la administración... ¿corresponde que me la deje tal cual? No. Es una respuesta antipática, pero es apegada a la ley. Porque no sé si habrá sido por un vecino con algún tipo de simpatía especial con el administrador o algo, que le hayan dejado tal cual estaba una vez. Yo, si soy propietario, creo que me lo dejen como estaba. Bueno, ese es el tema. Tenés un porcelanato carísimo o los edificios que tienen el mármol de Carrara. Sí, o pintado de algún color en especial. Generalmente te pintan de blanco. Es retrotraer al estado original. Corresponde lo de obra. Pero entonces ahí la verdad es que es difícil que el vecino te deje entrar el propietario que le hizo algo. Sobre todo si hizo una modificación hace poco tiempo, un baño nuevo, o cuando introdujo mejoras valiosas. Claro. Pareciera que nos alejamos de la razonabilidad, pero es lo que corresponde por ley. Claro, planteándolo así es entendible. En muchos casos se conviene como para no tener o no generar un nuevo conflicto, porque es tener el problema del vecino de abajo y tener el nuevo problema del vecino de arriba, se accede muchas veces a tratar de reponer a cómo está en la situación. Vos decís a dejarlo tal cual estaba, o la mejor. Muchas veces se dice, bueno, se va a reponer por el mismo piso que está colocado. Pero para correrte... Para no tener otro problema. Yo entiendo eso, pero para correrte... Para mí sería lo lógico. Pero para correrte tanto de lo que corresponde se necesita un consenso muy importante. Muy importante. Sí. Sería lo mismo que cuando una persona tiene un cuadro muy valioso en la pared y hay una filtración y se le arruina el cuadro. No, eso estaríamos hablando... Me parece que otra cosa. No, pero digo, ¿no correspondería que cubra los daños? Sí, que lo cubra, sí, pero quizás vaya por otra vía, por un daños y perjuicios, por el tema de la humedad en sí. Vamos a irnos a un corte, una nueva encuesta, vamos a seguir hablando de este tema que veo que es apasionante, que me gusta verlos así. Es la vida misma. Es la vida misma, exactamente, y vamos a tener a la doctora Mariela de Sages, que es asesora legal de AIER, que nos va a estar
enfocando y contando un poquito cómo es esto de la parte legal, apoyando un poco lo que dice Belén seguramente, o no, vamos a ver. Así que nos vamos al corte, otra encuesta del programa. Escribinos, acordate, en las redes sociales, contanos, mandanos fotos, mandanos videíto de lo que te pasa, mostranos el lugar, así te podemos ayudar. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Y ahora queremos saber cuáles son los problemas más habituales en los edificios. Y más bien problemas edilicios, por una cuestión de que el edificio no es nuevo y hay muchas cosas para arreglar, ¿no? Porque como todo lo viejo se va gastando y si no se invierte, al ser viejo se nota más rápido. Y generalmente es por ejemplo, que no los mismos nosotros, los que alquilamos, no cuidamos, viste que a veces todo sucio, los chicos dejan cosas y como siempre, viste. Y generalmente el tema que no cierran bien la puerta, entonces el riesgo de que quede abierta y se meta alguien, o bueno, las quejas del ascensor que queda trabado. Quizás que tiren cosas a las cocheras y esos son los más habituales, ahora no son serios del todo. Los que son serios son justamente los que muchas veces no responde el administrador. Como es un edificio antiguo, problemas de humedad, ahora se ha hecho todo un relevamiento del tema gas, de los troncales y de cada uno de las unidades. De esta reunión de consorcios especial, muchísimas gracias a vos que desde el otro lado nos vas contando tus inquietudes, tus problemas. Gracias por mandarnos fotos, por mandar videos, que nos ayuda un montón para que nuestros profesionales puedan darte una mano en resolver los temas. Acordate que tenés un montón de derechos y también algunas obligaciones por cumplir. Eso te lo vamos a decir siempre para que no sean solo reclamos. Y hablando de reclamos, tenemos a nuestra invitada del día, a la doctora Marianela de Sajes, asesora legal de AIER. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marianela? ¿Qué tal? ¿Qué es AIER? Ante todo, así después AIER entramos en tema. Es una asociación que representa administradores de consorcios y también a propietarios. Y tenemos varios servicios, asesoramos legalmente, contablemente, también previsional. Tenemos una revista que es bimestral. También damos cursos de capacitación a administradores de consorcios, el curso de actualización que regula la nueva ley de Ciudad de Buenos Aires. O sea, muchísima actividad por lo que veo y sobre todo habrá cambiado a partir del nuevo Código Civil, ¿no? Sí, el nuevo Código Civil nos cambió bastante el paradigma de la propiedad horizontal. Ya era indispensable que tengamos un cambio porque la ley anterior, si bien en su momento había sido muy buena, pero ya nos quedaba un poco anticuada, un poco vetusta, porque era del año 1948. Te imaginas que la realidad edilicia del 2015, que es cuando se aprobó el Código Civil, a la de 1948 es muy distinta. Entonces era absolutamente indispensable un cambio y creo que el Código Civil, si bien puede tener algunas cosas que no comparto, pero en su gran mayoría me parece que es muy bueno y que es muy claro y que está en un lenguaje que es llano para llegar a la gente, ¿no? Cosa que es necesaria, que la gente lo entienda cuando lo lee. ¿Y qué no compartís del nuevo Código Civil? ¿Qué no Uy, ahora qué pregunta puntillosa. Sí, me la dejaste picando. Por ahí me gustaría que algunas cosas las dejara un poco más para que el reglamento decida y que por ahí, que no por ejemplo, el tema de las partes comunes podría ser, que sería bueno quizás seguir guiándonos un poco por los reglamentos y no. Eso se me ocurre así ahora pensándolo rápido. Claro, que era un poquito lo que hablábamos antes. Y las partes comunes, ¿cuáles son esas partes comunes? Sí. A ver, ¿qué comprenden esas partes comunes? Bueno, las partes comunes están reguladas en el 2041 de este Código Civil y Comercial y bueno, son parecidas a lo que era la ley anterior, pero digamos que se aclaró, se detalló mucho más. El tema cañerías, que es uno de los grandes problemas que genera, digamos, conflictos entre vecinos, porque el que tiene el daño quiere que se le repare todo y los otros quieren que no se le repare nada, ¿viste? Todo y que quede Hay como intereses estaba antes. Contrapuestos, claro. Entonces el tema, bueno, de las cañerías podremos decir que hace clarito un detalle de a quién pertenecen al consorcio.
y dice que en toda su extensión aquellas cañerías que transportan fluidos y energía pertenecen al consorcio de propietarios. En realidad a todos los propietarios, ¿sí? Es una parte común, porque eso es un tecnicismo, en realidad no pertenecen al consorcio, sino a todos los propietarios en copropiedad. Ahí Sí. Belén está haciendo así. No, como no, con no, ganas. correcto. Sí. Está bien. Y bueno, y los cableados no, los cableados hasta el ingreso a la unidad funcional. Sí. Así que bueno. Y te hago una consultita. ¿Y qué pasa entonces que nosotros, bueno, siempre aconsejamos a la gente que lea su reglamento? Sí. ¿No? ¿Qué pasa en los casos, como hablábamos antes, de que el reglamento establece cuáles son las partes comunes y hay una contraposición con el código? O sea, vamos a aclararle a la gente, ¿no? Sabemos que el Código Civil está por encima de los reglamentos, pero a veces eso la gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo es el tema cuando el reglamento dice una cosa y el Código Civil dice otra? Bueno, se trata, digamos, de un contrato de adhesión, como es el reglamento de propiedad horizontal. No es una norma emanada del Congreso, si bien le llamamos que es una ley entre las partes, porque los contratos son leyes entre las partes, y el otro es un código que emana de un Congreso de la Nación, que ha sido debatido en el Congreso. Entonces, claramente, como vos bien decís, Gabriela, hay una clara contradicción y prevalece el Código Civil y Comercial. Y a pesar de que no me guste la respuesta que tiene el Código Civil, y los jueces van a tener que fallar que prevalece el Código, porque si no también nos vamos a volver locos si tenemos... Depende, si el reglamento es del 31 de julio del 2015 para atrás, tengo una realidad jurídica. Y si es del 1 de agosto del 2015 para acá, tengo otra. Me parece que sería medio una locura, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el vecino siente más propio su reglamento que al Código Civil, O conoce más el reglamento. Lo conoce más, tiene mayor acceso, lo siente más propio. Es el reglamento del edificio de la calle tal. Claro. Y el Código Civil pareciera como una cosa más masiva. Lo que pasa, esto nació porque antes la ley 13.512 era muy escueta. Entonces teníamos que con reglamento complementar lo que le faltaba a la ley. Esa realidad, a mi juicio, cambió totalmente. Ahora ya el reglamento, si bien sirve y existe y lo tenemos que aplicar, no es la ley que manda el consorcio. El Código Civil ahora viene a agregar todo lo que nos faltaba y que antes lo agregaban los reglamentos. Sí, pero anda a explicarme que si mi reglamento dice algo y no me lo están cumpliendo, yo tengo que aceptar que porque... Pero así te puedo dar un montón de ejemplos de leyes que cambiaron la vida de la gente y la tengo que aceptar. Así te puedo decir, por ejemplo, el matrimonio igualitario. A mí no me gusta que los hombres se casen y ¿entendés? Entonces, todas las leyes son aplicables a todo el mundo y yo no puedo alegar que antes tenía una realidad distinta para hoy no poder cumplirla. Igual déjame que agregue una cosa. Nunca en la abogacía los términos son 100% absolutos. Sí. Entonces, yo siempre digo, cada caso es particular. Si tienen un problema entre reglamento y código, vean a un abogado. Sí, sobre todo. Realmente, porque si no a veces quizás dicen, bueno, me tengo que acatar a la letra de tal cosa y ya está. Entonces hay veces que se pueden sacar dudas o con organismos como a los que pertenece Marianela o consultando un abogado. Sobre todo con enunciados que no son taxativos y abren la puerta a la interpretación, ¿no? Sí, para el agregado también. Te hago una consulta. Sí. Porque no está muy claro o no va a quedar muy claro en el llano para la gente hasta dónde son los alcances de las propiedades comunes, digamos, de la parte consorcial. ¿Qué se está implementando como para que llegue toda esa información para unificarla? Porque en muchos casos, yo como contratista, accedo a un edificio y me dicen, hay que reemplazar hasta la llave de paso y de ahí en más es responsabilidad del propietario. Con lo cual me estás diciendo en este momento que ahora no, como al unificarse, es todo consorcial. Y bueno, acá está la tarea del administrador, ¿no? El administrador, yo creo, si me preguntas cuál es la primera tarea del administrador, es el deber de informar. Es la primera. Antes que convocar asamblea, antes que cobrar expensas, antes que todo, lo primero que tiene que hacer el administrador es informar. ¿Y están informados los...? Y bueno, mira, nosotros desde la asociación bregamos por ello, qué sé yo, hacemos cursos, dictamos talleres gratuitos y otros que no, pero tenemos una revista, o sea, lo intentamos. Lo que pasa es que hay gente que se empeña en no aprender, no lo vamos a negar. Claro. No, ustedes también asesoran a propietarios, a consorcistas. ¿Pueden dirigirse un consorcista a recibir asesoramiento de ustedes? Sí, nosotros también asesoramos y tenemos socios tanto administradores como propietarios, miembros del consejo. Marianela, vos llegaste temprano, estuviste viendo el bloque anterior, nosotros veníamos hablando de las peleas entre vecinos, de hasta dónde podemos hacer que un vecino le abra la puerta a alguien que viene a arreglar cuando el problema no lo tiene ese vecino y en general los horarios no dan o la voluntad del vecino no es tal de abrir las puertas. ¿Es un problema frecuente para...? Y sí, se ve. Lamentablemente es un problema y
un poco por egoísmo, un poco porque la gente trabaja o por lo que sea. Y bueno, herramientas legales tenemos. Lo que pasa es que a veces la gente no las quiere usar, pero el administrador es quien debe, en carácter de representante legal del consorcio, intimar a esa persona al ingreso, poner una fecha y horario fijo para decir que va a hacer la reparación. Por supuesto, empezará con una nota simple, no vamos a arrancar con la carta de documento, pero la nota simple, después si con la nota simple no sirve, iremos a la carta de documento. Ahí ya ustedes se dan cuenta si hay voluntad, si no hay voluntad. Y ahí te das cuenta, que capaz que ni te recibe la carta. Bueno, y si después de ir ese día y ese horario con el plomero y tocamos el timbre y no nos abre la puerta, es más, a veces aconsejamos, si los medios lo permiten, llevarse un escribano. Con un informe técnico que diga que es indispensable entrar a esa unidad para hacer esa reparación. A mí me ha pasado, por ejemplo, en un caso que estaba todo el edificio sin portero eléctrico y del único, no me preguntes por qué, porque de electricidad no tengo idea, del único lugar que se podía entrar a repararlo era de la unidad, no sé, 15C. Y bueno, teníamos que entrar, no nos dejaba entrar, se tuvo que iniciar, me contrataron como abogada para iniciarlo a través de un interdicto de oposición a las reparaciones urgentes, que está regulado en nuestro Código Procesal. El juez, ¿qué hace? Ordena el ingreso a la unidad. Pero para eso tenés que presentarle primero la demanda, el demostrarle que lo intentaste por cartas documento. Haber agotado todas las instancias que le competen a la administración, Tal cual. Que además deben ser rápidas. Obvio, no puedes estar un mes esperando. Me encanta, ¿por qué no lo dejaba entrar? No ¿Qué sé. argumentaba para que no pudieran entrar? No, hay veces es porque no me gusta su proveedor, porque su contratista es desprolijo y me deja todo desordenado. En ese momento la verdad que no me acuerdo, pero no. Y en el ejemplo que poníamos antes, en el bloque anterior también, de tal vez para hacer una reparación rompes algo que se hizo después de la obra y que es carísimo, que no se puede volver a hacer, que tiene un valor afectivo, que de ninguna manera voy a permitir que lo rompan. Y en el ámbito consorcial se aplica lo que es de obra, ¿sí? En la reparación de obra en el ámbito consorcial. Eso no cambió. Sí, no cambió. Lo que sí, por supuesto, ese propietario, si no está conforme con eso, podrá ir a la justicia y reclamar el daño integral y la justicia se lo puede llegar a dar. Sí, es probable, porque hay una tendencia de indemnizar a la víctima de manera integral, no solamente dejarlo... Y pero bueno, es un valor afectivo, pero claramente, el precio es difícil y de bueno, poner. ahí se aplicará lo que llamamos el daño moral, claro. Pero por supuesto que en el consorcio, en el ámbito consorcial, sin llegar a juicio, lo que se usa aplicable en la práctica es, bueno, hasta acá era de obra, no te pago, digamos, el empapelado con ribetes de oro que te pusiste. Claro. Pero bueno. Pero es el empapelado que usaba mi abuela, que me lo dejó y para mí tiene un valor. Bueno, entonces ahí, si no se ponen de acuerdo, no se consigue otro. Obviamente irán a una mediación y luego una acción, si en la mediación no se ponen de acuerdo, una mediación civil, tendrán que hacer una acción por daños y perjuicios. Y en general les habrá pasado, ¿cómo sigue la relación de esos vecinos una vez que hubo juicio, que se llegó, que no pudieron resolverlo de ninguna manera y tienen que seguir conviviendo? Y ese es el gran problema, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, hacele juicio. Yo no soy partidaria, esos abogados que, viste, por cualquier cosa son partidarios de hacer juicio. Siempre hay que pensarlo mucho porque después subís al ascensor a la mañana para ir al trabajo y te cruzas con ese vecino. Entonces, eso también hace que la gente deje pasar y así los que incumplen se aprovechen un poco de eso y abusen de este derecho y, digamos... y genere más conflictos. Pero bueno. ¿Y cómo es el resultado de la justicia en esos casos que tiene un porcelanato y bueno, el consorcio no le quiere reponer el porcelanato porque corresponde lo de obra? Si yo puedo mostrar el daño, que el daño provino por un sector común y si lo puedo mostrar, que no es fácil, materia probatoria, y sí, la reparación va a ser integral. ¿Y lo mismo pasa con un cuadro, por ejemplo? ¿Qué pasa? Si alguien tiene un cuadro que es muy valioso. Si yo puedo mostrar que fue claramente porque yo no intervine en el daño, que yo no lo permití, que yo, sí. La justicia generalmente. Es muy difícil de probar, ese es el tema. Claro. ¿no? Por lo general en obras cuando se tiene que reemplazar un piso, un revestimiento de baño, de cocina, se busca en reponer lo que estaba, como para no generar otro conflicto más. A veces se ponen de acuerdo y pagan mitad y mitad, ¿no? Sí, bueno, el consorcio paga de obra y yo pago la diferencia. O el mismo propietario a veces tiene en stock reservas, que es siempre lo aconsejable, por alguna posibilidad, algún arreglo, y él mismo es el que entrega esos revestimientos como para colocar el mismo tono y que quede todo igual.
Y están más contentos. Y estamos todos contentos. Y evitamos lo que él decía. Y evitamos Sí, toda la a parte ver, contestale acá a Gabriel de Colegiales que nos dice, por ejemplo, cuando hay una filtración, pero por culpa del vecino de arriba que dejó la canilla abierta y la filtración me arruinó la pintura. ¿A quién tengo que reclamar? ¿Al vecino puntualmente? ¿Al consorcio? ¿A la administración? Lo que va a pasar, el damnificado va a ir contra el consorcio y contra el propietario que hizo mal. Después, en un juicio, si el consorcio puede demostrar que eso fue porque este vecino, si se puede demostrar, digamos, que fue el vecino, bueno, ahí el juez, en todo caso, de última instancia, lo condenará solamente al vecino, ¿sí? Claro, el consorcio, ¿qué culpa tiene que el señor deje la canilla? No, claro. Pero el propietario es posible que vaya, lo vemos todo el tiempo, que va contra el Vos consorcio. sabés que desde la administración, cuando receptamos este tipo de inquietudes que son lamentablemente habituales, desaconsejamos la instancia ya del litigio, de la judicialización. Y lo que recomendamos, y está funcionando muy bien, son las mediaciones comunales que ofrece el servicio del GCBA, que tiene muchas ventajas. Es gratuita, no requiere de asesoramiento. Pero no están obligados. No están obligados, pero es una instancia preliminar que no es para desestimar, ¿no? Sí. Resulta interesante. Vos sos una administradora que, bueno, quiere diálogo, todo, pero hay muchos administradores que no se presentan, ¿eh? Es muy común. Yo tengo muchos reclamos de la gente que el administrador no se presenta. Sí. Entonces, bueno, podríamos empezar por una de estas del CGP y después seguir a una mediación civil clásica, que ahí sí hay honorarios del mediador. Y además, en ese caso ya es obligatoria. Sí, van multas y no va. Pero está bueno empezar, como vos decís, por eso, porque por ahí lo podemos agotar en la primera porque en la vida en instancia. comunidad nos parece como muy importante intentar mediar todo el tiempo para resultados un poco más convivenciales, si no se torna como una bomba a punto de estallar, ¿no? Bueno, y con este mensaje entonces nos despedimos con esto de ponernos de acuerdo, de tratar de evitar el conflicto, de ir a juicio. Muchísimas gracias, Marianela, por habernos visitado. Gracias. Dale, nos vamos a un corte y ya volvemos con más reunión de consorcio. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Sistemas Administrativos Sociedad Anónima, 35 años al servicio del administrador, expensas en 24 horas, sueldos y cargas sociales, envío automático de expensas por mail, libros obligatorios, gestión ante el Registro Público de Administradores, asesoramiento permanente. Seguimos en reunión de consorcio, cuarto y último bloque. No vamos a contar lo que pasa en los cortes acá en el programa porque, bueno, más de una tendría que dar explicaciones después en la casa. Estábamos hablando qué pasa con el tema de la morosidad. En el corte decíamos esto, qué difícil, ¿no? Ponernos todos de acuerdo cuando hay morosos, hacerles cobrar al que debe, cómo repercute en el que está al día. Es antipático, pero no es difícil. Es una obligación del administrador. El administrador tiene todas las herramientas para perseguir el cobro, agotar la instancia administrativa y ya derivarlo a un estudio especialista en la materia para que ya judicialice la cuestión. Es por respeto al resto de los vecinos, a los que son de honrar sus pagos. Qué fácil lo planteas ahora, qué difícil debe ser en la práctica, porque la verdad es que hay mucha gente que tenía una expectativa económica que le va cambiando y que hoy no puede, tal vez se habla, no sé, y va de la mano creo con el tema de la seguridad del lugar donde cada uno vive. Todos queremos tener la máxima seguridad y tal vez no todos podemos poner lo mismo para lograrlo, entonces bueno, no sé si es tan fácil. Es un tema que no va en aumento. La verdad que hace un par de años, si va en aumento, no me parece, Judith, no sé. La morosidad cada vez es más alta, cuesta más el recupero de esas expensas. Antes, tal vez con una propuesta de un plan de pagos lograban regularizar. Hoy incluso notamos que también los planes de pagos se incumplen. Hay una segunda instancia de caída de la posibilidad de pago. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Hay algún tipo de estadística para saber exactamente si los morosos son, a veces, pudiendo pagar, eligen no pagar,
No te lo puedo responder porque es una cuestión que me excede mi conocimiento. Por alguna visión así por fuera, porque a veces se ve que alguien no paga pero se va de vacaciones. Hay de todo, hay de todas maneras al consorcio lo único que le debe interesar ciertamente es el faltante del ingreso a caja, que es la recaudación baja y que hay que afrontar compromisos que no pueden esperar. Obviamente, la carga de compromisos de pago de un consorcio en cabeza del administrador es muy intensa, porque no solo es el pago a proveedores. Hay cargas tributarias, hay seguros tomados por el consorcio, hay contratistas que están esperando para cobrar, hay cantidad de compromisos de pago. Eso decís, los seguros obligatorios que después, si se incumple, la responsabilidad es tuya como administradora. Claro, pero el ejemplo que ponía Jorge, y vuelvo sobre eso, porque tal vez lo que hace es el conflicto entre los vecinos, porque, o sea, yo veo que se va de vacaciones el que no puede pagar, y tal vez el que se fue de vacaciones te diga, me invitaron, no me salió nada, me invitó el tío de mi mamá, ¿cómo sabes? Puntuales, pero... ¿Puedo acotar algo? En esos casos, por lo general, los vecinos insisten con el administrador de que inicie acciones contra la persona, y lo comentábamos en el programa anterior. Es un juicio relativamente rápido y termina perjudicando al propietario que se fue de vacaciones. Igual te interrumpo para decir que no debería ser trabajo del consorcista insistirle al administrador. Totalmente. No. 3 meses demora y la acción es ejecutiva. Sí, igual los consorcios que vi quizás tardan un poquito más. Quizás también por pedido del propietario que quizás dice, disculpame, estoy pasando un mal momento, aguantame quizás 5 meses. La acción debe ser inmediata. Lo que no quita es que vaya en escalada. Primero, por una carta administrativa, poner en conocimiento de la deuda. No siempre todos los propietarios saben que su unidad está morosa. O sea, vos sugerís hacer la acción inmediatamente, la después la ejecución en todo caso... La acción debe ser inmediata. Ahora, las herramientas a aplicar deben ser progresivas. Una carta simple, luego una carta documento, un intento de conciliación en un plan. ¿Se tienen en cuenta antecedentes en ese caso? A ver, cumplí 15 años al pie de la letra, no me atrasé nunca un día. No, Dani, el día que cruzaste un semáforo en rojo, si toda la vida lo respetaste, no sirve. Ese día cruzaste en rojo. Si me quedé sin trabajo, digamos, si me salió un problema que no puedo manejar, que hoy es una realidad. Pero el mandato del administrador es para recaudar. Qué frío. Sí. No, pero ¿cómo para recaudar? Sonó feo eso. No, el mandato del administrador es liquidar expensas y debe cobrar las expensas, debe recaudar sus expensas y salir a afrontar los compromisos del consorcio. Habrá que ver qué situación está pasando el edificio, como para ponerse ya directamente a ejecutar las expensas, o decir, bueno, lo ponemos en un plan de pagos o lo esperamos un par de meses más. Pero es responsabilidad del administrador. No, porque su función sí es recaudar. Totalmente. Sí, no, incluso para que no entren en roce los propios vecinos. No le puede decir un vecino al otro, no pagaste. Para eso está el administrador. La verdad que en este caso a veces no los quieren a los administradores porque les tocan este rol que no es muy simpático para la gente, pero bueno, realmente es una tarea del administrador. El consorcio no se puede poner a pelear con el vecino por si pagó o no pagó. Claro. Todo va al administrador. Pero ¿no? pasa, me imagino que debe estar pasando cada vez más. Y bueno, y en el tema del contratista también, ¿no? Cuando se empiezan a... tal vez repetimos temas, pero bueno, es un poco lo que vos nos vas pidiendo cuando nos haces consultas. Cada uno nos manda temas particulares y muchas veces son en común esos temas particulares. Digo, cuando se atrasan porque eso impacta directamente sobre la caja del edificio, sobre la caja de recaudación del edificio. Y lo primero que se corta cuando no hay caja son obras complementarias. No, pero eso no puede suceder. Los compromisos que se tomaron deben ser honrados. Perfecto, pero si no tienen plata para pagar, no lo inician los trabajos. Por eso estábamos hablando que hoy los consorcios atienden lo urgente, lo obligatorio, y ya aquello que y aquello digo que puede ser de una cuestión estética, una cuestión de gusto, de preferencia, de remodelación, de modernización, ya no se está afrontando. En la mayoría de los casos estamos hablando. Por supuesto que hay excepciones. Sí, bueno, y justamente por estas excepciones estábamos recién releyendo algunos de los mensajes y hablaba de esto, empezaron la obra, se contrató con la mejor buena voluntad de terminarla. Sí, ahora en el medio ya no lo podemos pagar. También no impacta tanto sobre las obras que están en curso, porque es cierto que los administradores cuando inician una obra es porque ya tienen un plan financiero, ya tienen un previsto para esa obra. Sino impacta sobre las obras que se tendrían que hacer de mantenimiento, de mejora, que no se puede hacer la caja mínima como para planificar el inicio. En ese aspecto sí impacta cuando el edificio no tiene una forma de recaudar
y te lo manifiestan los administradores que dicen, queremos hacer la obra, pero no juntamos la plata. Claro. También influye la composición de cómo se presenta el edificio. Hay edificios con mayor grado de concientización, con personalidades más planificadoras, más previsoras, y otros que no. Sí. Por ahí van al urgente y al momento. Perfecto. Bueno, y nos está quedando el tema de la seguridad, que también me parece que es clave, porque bueno, ahí es un problema que tenemos todos. Cómo prevenir la seguridad, qué medidas tomar en el edificio con respecto a la seguridad para el afuera, para el adentro, el mantenimiento. Digo, seguramente en el próximo programa vamos a estar hablando mucho más en profundidad de este tema, así que como tarea para el hogar les digo, tráiganse preparados testimonios, cosas, casos que hayan tenido con respecto a cómo mejorar la seguridad sin poner un peso más. Nosotros los vecinos no queremos poner un peso más, ya nos sacaron todo ustedes, así que... Qué difícil. Ustedes y ustedes. Sí, ustedes también, nos sacaron todo lo que teníamos. Hay que vivir. Pero nosotros recaudamos para devolverlo. Se vuelve en obras, vuelve en servicios, vuelve en atención de compromisos, vuelve. Nosotros administramos. Qué brava que es. Bueno, este ha sido el segundo programa de reunión de consorcios. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias a ustedes por la compañía, por el asesoramiento, sobre todo, por ser tan precisos y claros a la hora de desasnarnos y de explicarnos cómo resolver algunas cuestiones. Así que ya sabés, mandanos tu tema, tu video, tu inquietud, tu queja, tu reclamo. Tampoco quiero que salgan con el teléfono a escrachar al vecino de enfrente, a grabar las cosas que... Oh, sí, háganlo. Pasen todo el material que quieran, que nosotros desde acá, desde esta reunión de consorcios, vamos a estar asesorándolos. Gracias.